Saludos a todos los seguidores del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Sin duda que el arte es una parte fundamental de este programa y para ahora, para conversar sobre danza, sobre marinera, tondero, tenemos presente al profesor Franklin Tábara Gamio. Él no solamente enseña ahora el danzar, el bailar de estos bailes, o sea, tan norteños, tan peruanos, sino al mismo tiempo, en su juventud fue un practicante, un danzarín de estas danzas. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido. Buenas noches con todos los amigos del Diario El Regional. Gracias, Andrés, por esta entrevista, por este momento que es importante, creo, sobre todo en el momento de la coyuntura que vivimos, ¿no? Siempre hablamos de qué hacer con la violencia, qué hacer con la ciudadanía. Y yo creo que el arte expresa todo eso, ¿no? Ayuda a mantener una identidad propia, sana, una identidad que permita que los jóvenes estén activos en algo positivo. Y la danza folclórica, desde los inicios que yo tuve, siempre ha tenido en Sullana y en la región esa evasión importante, ¿no? Que permite que los jóvenes practiquen, se disipen, aprendan, tengan identidad propia, ¿no? Y ese es el motivo que muy joven pude lograr, gracias a algunos maestros, a entender perfectamente este mundo del folclore y específicamente la danza folclórica. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo así te nace la pasión por la danza? Bueno, muy joven, muy niño, siempre fui activo, participaba en los colegios, en el colegio José Cardó, en cuarto de primaria, me convocaron para aprender y comencé a bailar con la hija del director Manuel Chinchay Curay, con Isabelita. Y con ellos hicimos una pareja de niños y competíamos en el concurso que había en el famoso Incari. ¿Te acuerdas el movimiento que tuvo Juan Velasco Alvarado? Y ahí ganamos aquí en Sullana, en Bellavista, y nació en mí esa cosa bonita de la actuación, del aplauso, y vi que había todo un mundo bello por descubrir, ¿no? Ahora, comenzaste como practicante, como bailarín, pero poco a poco fuiste logrando también lauros. Claro. ¿Cuáles fueron los más importantes? Bueno, de niño gané concursos en Bellavista, en Sullana, ¿no? Concurso de Incari, a nivel provincial, regional. Luego, ya de joven, participé también en concursos que hacía el Hospital de Sullana, Club de Leones, y fui llegando hasta a ser un bailarín hasta los 17, 18 años. No era profesional, sino que era una práctica normal que había. No había un profesionalismo, había una pasión. Entonces las competencias regionales que yo iba y ganaba, obviamente en marinero y tondero, me permitían sentirme en un mundo de identidad, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Y obviamente éramos pocos concursantes, no como ahora que es una cosa masiva. Ya y seguí concursando y hasta los 16 que integré el elenco de Ser Mi Rey, donde tuve la oportunidad ya de viajar, de conocer otros lugares, Trujillo, Lima, fuimos a Guayaquil, hemos estado en Quito. Con el elenco ya veía un tema más profesional. Y ahí es donde descubro el mundo de la danza folclórica. Y veía que la danza folclórica era masiva. En cambio, la marinera y el tondero son exclusivas, ¿no? De una pareja. Entonces me nació esa inquietud y esa pasión y comencé a ejercer ya la docencia, enseñando en el Colegio Santa Úrsula, a los 19, 20 años, luego en el pedagógico, a los 21, 22 años, y se me dio la posibilidad de dirigir el primer elenco de danzas folclóricas a través de los talleres de artes populares que creó el extinto alcalde Pompi Bell. Con él comenzamos la labor ya en serio, ¿no? Existen competencias muy significativas y muy reconocidas también a nivel nacional. Una de ellas es la de Catacaos, el concurso de marinera y tondero que cada cierto tiempo se hace. No sé si en tus tiempos como bailarín, o sea, participaste en ello. Pero otra es la de Trujillo, ¿no? Claro. La competencia de Trujillo. ¿Qué emociones salieron eh, hacia ti cuando concurriste a estos eventos? Y tuve la oportunidad ya a los 19, 20 años de participar con el Tunante, que es una academia de marinera de Lima. Y íbamos a Trujillo, a Chiclayo, a competencias grandes.
Y la marinera para mí era una cosa de competencia fuerte, ¿no? Fuerte a nivel nacional, pero la pasión que sentía por el tondero era una cosa distinta. Había el concurso de Club Grau. Entonces, aquí habían dos caminos por entender, que la marinera, si bien es cierto, era elegante, garbosa, con mucho donaire, el tondero no. El tondero era más de tierra o más campechano y por ende sentía más pasión por el tondero, ¿no? Al punto de ya cuando voy a la Escuela Nacional de Folclore a estudiar el año 92, 93, ya para profesionalizarme, donde he estudiado los 5 años y he egresado de la Escuela Nacional de Folclore el año 98. Entonces comenzamos a mirar y me decían, oye paisano, tú que eres de Piura, mira el tondero, explícanos tú, bueno, ya con los conocimientos, con todo ese profesionalismo de haber estado con don Guillermo Riofrío, que tú también lo has escuchado. Claro. Él comenzaba a darnos las pautas de por qué el tondero y por qué el tondero más importante, que es la perla del Chira, es el tondero más importante de todos los tonderos. Y todo el mundo que cree un tondero tiene que ponerle el estribillo que tiene la perla del Chira. O sea, don Guillermo Riofrío dejó sentado una base fundamental para los tonderistas, tanto bailarines como intérpretes del tondero, ¿no? ¿Qué identifica más a la región norte, el tondero o la marinera? Yo creo que el tondero. Siempre ha habido no una disputa, sino un quererle otorgar de repente la cuna del tondero a Morropón. Claro. Pero indudablemente que el tondero es de todo Piura, porque si hablamos históricamente de la evolución del tondero, desde las danzas afroperuanas como el lundú, el lundero, y pasa a formarse tondero, tenemos que tanto en Chiclayo, en Trujillo, hay asientos negros, lo mismo que lo hay en Ica. Entonces, donde hay asientos negros, quedó lundú y quedó tondero. Entonces, por lo tanto, decirle a uno, un sitio que es la cuna, sería, para mi juicio, un poco, no sé, excluyente de los demás, cuando todos han aportado a esta evolución del tondero, ¿no? Me has mencionado el tondero, la perla del Chira, que es bastante reconocido y además utilizado en estos concursos. Además de la perla del Chira, ¿qué otro tondero tiene esa significancia? Bueno, los tonderos que yo tengo impactados en mi vida es Ahora Pati, China María, del maestro Juan Juárez, ¿no? Que eran tonderos que tenían una cosa muy telúrica, muy fuerte en sus épocas, ¿no? Y ha venido evolucionando ahora musicalmente, tocándolos casi todos con guitarra y cajón, como lo hacía don Guillermo Riofrío con la cantante Maritza Rodríguez. De ahí han venido evolucionando todos hasta Eva Young, por mencionarte, ¿no? Que ya los tocan con guitarra y cajón. Pero cuando nosotros hemos tomado la evolución con don Guillermo Riofrío, él decía que era difícil en el año 30, en el año 40, en la evolución propia del tondero, que alguien tuviera un tocadiscos, un pick-up. Entonces las bandas que iban tocando retretas por toda la región, lo hacían con instrumentos metálicos. Entonces, por lo tanto, las bandas de guerra de la primera región, de la Marina, las tocaban los tonderos con instrumentos metálicos. Por lo tanto, la primera evolución se dio así, con bandas de guerra. Caso parecido al huaylas con las orquestas tradicionales. ¿Por qué? Porque en una retreta del año 50, 60, las bandas de músicos eran imponentes, grandes. No había electricidad, no había toda esa tecnología de ahora. Entonces, por lo tanto, la evolución musical fue con instrumentos metálicos de bandas de músicos, ¿no? Además de bailarín, en un momento, supongo, este amor a la danza te llevó a pensar también, a idear formas y maneras de llegar a los jóvenes y formar nuevas generaciones y también dedicarte a la enseñanza. Así es. El año 89, que formamos el elenco de danzas con la municipalidad, nace también el elenco de danzas folclóricas Tayán, que lo tuve dirigiendo 3 o 4 años por ahí,
y luego se lo dejamos al profesor Hugo Negreiros. De esa camada de profesores, se quedaron casi, por lo menos en Sullana, unos 10 o 15 muchachos, de los cuales han formado muchos elencos en la provincia, ¿no? Y el elenco de Danza Tallán ha sido casi el padre de todos los elencos, ¿no? De todos los grupos, por mencionar docentes como Julián Palacios, Víctor Saavedra, Carlos Lee, que tienen grupos folclóricos grandes, y ahora último otros grupos como el de la profesora Teresita Benítez, del profesor Lucho Mogollón, Lucho Valcárcer, el profesor Nizama, por decirte así, ¿no? Grupos que ya Sullana tiene por lo menos, creo, ahora en la actualidad, unos 15 o 20 elencos bien constituidos en toda la región, ¿no? Buen número. Y por esos elencos es que hace 6 años nosotros hemos comenzado a trabajar un proyecto grande que es el Tonderazo del Chira, ¿no? Que es un elenco ya, una organización masiva con la finalidad de mantener vivo nuestro tondero que nos dejó Guillermo Riofrío, ¿no? Y claro, ese tonderazo permite eso. No es una competencia, es un momento de exhibición, ¿no? Como una especie de tonderoazo o tonderotón, que se le quiere llamar así, ¿no? Entonces es ahí donde todos los esfuerzos que hemos hecho se ven plasmados ahora en estos nuevos jóvenes que están haciendo la danza folclórica y también el tondero o el baile, ¿no? Franklin, o Frank, como te conocen la mayoría de tus amigos, de tus seguidores además, decidió un día irse a la capital de la República. ¿Cómo te fue? Muy bien, me fui el año 89, 90, porque ya se escuchaba que iba a haber la Escuela Nacional de Folclore. Y estuve esperando ahí unos 3 años que se abriera. Y el año 92 se abre la Escuela de Folclore, José María Arguedas. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en la segunda promoción de profesionalización, en la que se recibía a profesionales de la danza que ya tenían trayectoria y carrera y que se necesitaban solamente formarlos en forma profesional. Ahora, la Escuela de Folclore ya es Universidad Nacional de Folclore. Entonces, ya la danza folclórica se ha ido evolucionando, ¿no? Y gracias a, siempre conversábamos, a los colegios católicos. Son los primeros que aceptaron la enseñanza de la danza folclórica como un apoyo tanto a la motricidad como al arte. Pero obviamente lo que se buscaba era revalorar nuestra identidad, la identidad nacional. Entonces en Lima tuve la oportunidad ya de conocer a profesores de alta experiencia, ¿no? Como Juan Chivasque, Lalo Izquierdo de Perú Negro, la profesora, ¿cómo se llama? Profesores como Arnaldo Uribe de Altiplano, ¿no? Y así, Edgar Bueno también de Puno, el profesor Francisco Palacios de Ayacucho, de Huancayo, perdón, y así muchísimos docentes que habían llegado de todo el Perú, que eran gente de gran trayectoria y se les convocó para preparar las nuevas generaciones de docentes de las cuales ahora nos enorgullecemos porque ya somos Universidad Nacional. Somos la primera en Latinoamérica. Qué bien, y eso es importante, ¿no? ¿Formaste nuevas generaciones ya como docente en Lima? Sí, en Lima hemos dejado también otros elencos como Ayu Perú, Perú un solo pueblo, varios elencos más, Raíces del Perú, elencos que ya han tenido gran envergadura nacional e internacional. Muchos de ellos tienen ya filiales en el extranjero, ¿no? Entonces hemos trabajado saliendo de la escuela, con alumnos, con compañeros de la escuela, convencidos de que el folclore iba a ser un gran mitigador de los problemas sociales. Y yo creo que ahí los gobiernos locales y los gobiernos nacionales no le dan ese peso, porque hasta donde yo me recuerde, en la época de Juan Velasco, había esos Incaris y esos programas de televisión. ¿Te acuerdas que hacían teatro? Claro. Como en el teatro de Lola Vilar y todos los domingos, ¿no? Y así por mencionarte, ¿no? ¿Cómo ves la motivación de los jóvenes, hombres, mujeres, para seguir esta práctica del baile de marinero y tondero? Lo bueno de ahora es que ya no se ve como un tabú medio extraño, ¿no? Porque antes cuando uno bailaba era una cosa pintoresca, de llenar una actuación, ¿no? Ahora no. Hay toda una profesionalización.
en cuanto a la danza. Y en Sullana, vuelvo y te repito, hay muchísimos docentes y en todos los colegios aceptan la práctica, tanto de la marinera y la danza. ¿Por qué? Porque ayuda al desarrollo neuromotor del niño, desarrolla una identidad y desarrolla otras cualidades como la espacialidad, lateralidad, ¿no? La rítmica, que es tan importante. En las escuelas en Europa o en Estados Unidos, tú ves los chicos bailando, tocando su violín, su flauta traversa. Nosotros, como no tenemos eso, tenemos la danza folclórica, que es masiva, ¿no? Y justamente pensando en esa búsqueda de nuevos horizontes, un día partiste hacia los Estados Unidos. ¿De qué manera extrañabas la danza? Bueno, muchísimo, muchísimo, pero siempre uno inquieto, incesante. También formé un elenco de danzas en Estados Unidos que se llama Tuzo y Perú. Lo formamos con chicos de diferentes partes del Perú, inclusive hasta de Bolivia. Y también interactuamos mucho con el consulado. En Miami, exactamente donde yo residía, formamos también el Club Sullana, que donde también estaba nuestro amigo Lalo Garcés, y ahora lo dirige muy bien Fiorella Poma en Estados Unidos. Se han quedado muchos paisanos que ayudaban y trabajan solidariamente. Entonces, interactuaba inclusive con el consulado y con el periodista Enrique Córdoba, que tenía un programa de Radio Caracol. Y siempre él me llamaba para ver las notas de cultura de Latinoamérica, del Perú. Entonces, siempre extrañaba, pero fui muy activo en ese lado, ¿no? O sea, tanto la parte sullanerística como la parte del folclore nacional. O sea, siempre estábamos involucrados hasta que ya tocó el momento de regresar y nuevamente retomar la labor aquí en el Perú, ¿no? ¿Cuán fácil es danzar tondero o marinera? Yo cuando hemos tenido programas con los adultos, yo los dejo que bailen libremente. ¿Y por qué te digo libremente? Porque en los estudios que he podido ir realizando, nosotros todos tenemos ritmos propios. Te pasa a ti, tú eres nacido en una provincia una provincia del Perú, pero obviamente tú escuchas un San Juanito, escuchas un pasillo, como dicen criollamente, se me salta el mono. Claro. ¿Por qué? Porque ese es nuestro ritmo propio. Y también sucede lo mismo cuando escuchamos un tondero o una marinera. Entonces, es más o menos como la lengua. Claro. Algo que viene contigo. Exacto. Y que lo practicas, pero que al igual que en la marinera y tondero existen otros ritmos que deberías de Y eso se llama ritmo externo. El ritmo propio es con el que tú naces, con el que tú escuchas, ¿no? Y te van formando. Yo he escuchado en mi casa con mi papá Radio Huancavilca, escuchaba la voz de los Andes. Entonces escuchábamos todos los pasillos, los salvazos, ¿no? Y nos es familiar. Y lo mismo la marinera. Entonces cuando yo veo gente adulta, digo, bailen como sienten. En cambio, a un niño sí le hago una introducción a la rítmica y luego le enseño que es la estructura del baile propio, ¿no? Porque el baile tiene una estructura que tiene que hacerse. El baile tiene que tener dos elementos fundamentales: mensaje y contenido. El mensaje es lo que yo te quiero decir, lo que te quiero demostrar. Y el contenido son las pautas que tienes que tener en el momento. Si bien es cierto, la marinera es un cortejo elegante, es un cortejo prosaico, por decirlo así, el tondero no. El tondero es más insinuante, es más picardía. Es explícito. O sea, la mujer en el contorneo te está queriendo decir lo que va a pasar. Y el hombre, pues, se muestra ansioso, deseoso. Una gran maestra argentina dijo, el tondero está en estado primitivo para los estudios de danza universal. Imagínate, que te digan eso de tu danza, entonces obviamente te lleva al análisis. Tiene mucha riqueza. Por descubrir. ¿Verdad? Aún por trabajar, por descubrir. La profesora Campana de Argentina, que es una estudiosa, Teresita Campana, perdón, ella es una estudiosa del Códice de Martínez Compañón, ¿no? Y ha venido Trujillo, estuve con ella el año pasado, y me dice, Frank, el tondero deben y tienen que luchar por dejarlo ahí, tal cual, primitivo, negro, total, oriundo. Entonces yo siempre les explico a todos, para mí el tondero
60% negro y 40% cholo. No hay hispano. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es tu proyecto? ¿Dónde estás? ¿Dónde te desenvuelves como docente Bueno, de danzas? estuvimos trabajando hasta el año pasado en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Frontera, específicamente en el taller de danza dirigiendo el elenco. Este año hay una nueva convocatoria, vamos a ver de lo que se trata, pero nosotros estamos trabajando ya hace 4 años con la Asociación de Profesores de Danza Folclórica de la provincia de Sullana, que congrega a los elencos más representativos de la provincia, para poderlos mantener articulados, para poder mantener una, vamos a decir así, una mejor perspectiva de todos los elencos, ¿no? Profesionalizándolos, capacitándolos, organizando eventos y qué sé yo, de esa índole. Individualmente, ahora estoy retomando un elenco personal que se llama Ayu Perú, con el cual estoy yendo de viaje el día 25, 26 y 27 a La Tacunga, Ecuador. Hay un congreso latinoamericano de folclore. ¿Vas solo o con algún grupo? Voy personalmente yo a dar 2 ponencias. Las danzas que Qué bien. vencieron al tiempo y caracterización del tondero como baile en pareja. Voy a dar 2 ponencias en ese congreso. Y me pidieron que por favor llevara un elenco representativo de las danzas locales, Ah, no de las danzas nacionales, porque me dijeron, queremos saber lo que tú tienes en tu región, ¿no? Entonces estamos convocando con el profesor Milton Saavedra y su grupo Wallach y el elenco personal que se llama Ayu Perú. Con los 2 vamos a viajar a representar a nuestra querida provincia de Sullana, a La Tacunga, Ecuador, a la Universidad Técnica de La Tacunga. y ahí me imagino estará presente don Guillermo Riofrío, que es un gran referente del tontero, ¿no? Por supuesto, vamos a llevar una danza de la provincia de Yavaca y mostrarle cómo es que ha tenido esa influencia el Ecuador con el norte, ¿no? Porque es el mismo caso que sucede con Bolivia y Puno. O sea, las zonas geográficas te hacen una gran nación danzaria. Entonces yo siempre he explicado, tanto en Lima como en otros lugares, que nosotros somos la nación Tayán, que aún nos mantenemos vivos y vinculantes. Se me viene a la mente, en el caso del Ecuador, ¿practican tondero, practican marinera? Muchos valses. Yo he escuchado valses de pasillos y pasacalles de Jesús Vázquez. Entonces, y también les gusta, igual la polca, también hacen la marinera, escuchan mucho, no la bailan. Y yo sé que algunos elencos lo tienen también como repertorio, porque el baile en pareja es muy difícil. En cambio, en la danza folclórica, como es grupal, sí permite un desarrollo más equilibrado. Pero en Ecuador también lo hacen. Vals, polcas, escuchan marinera, ¿no? Y ahora con la internalización, ahora nosotros bailamos cumbia colombiana, ¿no? Bailamos saya boliviana. Claro. Entonces, lo mismo se va y se tiene que ir haciendo. Esa es una de las tareas que nos lleva hacia el Ecuador, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo con Tonderazo? El objetivo con Tonderazo, con todos los amigos que conformamos la asociación, es hacer que las personas mantengan viva una identidad, ¿correcto? No queremos una competencia, no queremos llevarlo a un concurso, queremos llevarlo a una manifestación en la que cada uno elija por los diferentes estilos. Hay estilo morropano, el estilo cataquense, el estilo piurano y el estilo suyanero. También hay paiteño, talareño, o sea, todos. Y la gran influencia que tenemos también en Ayabaca, que también hacen su marinero y su tondero, a su propio estilo. Pero nosotros con el tonderazo lo que queremos es de ese legado que tú sabes que nos dejó don Guillermo Riofrío, Claro. por ese amor, porque él dijo, puso un punto, un hito. Dejó que el tondero, la perla del Chira, sea como la matriz de los demás tonderos, ¿no? Inclusive don Guillermo nos dejó también una serie de canciones. ¿Se acuerdas en ese cassette que trabajamos en ese homenaje a Sullana? Que ojalá algún día lo podamos reeditar, ¿no? Sí, sí, sería interesante, ¿no? ¿No? Es un buen producto. Sí, por supuesto. Esa es identidad. Eso que la gente viene a vernos, ¿no? No vamos a ser como Puno, como Ayacucho o como Cusco, pero vamos a hacerlo. Pero por lo menos que se sienta que aquí también existen personas, hombres, mujeres, que les guste este tipo de danzas. Sí, claro. Hay ahora
créeme que hay muchos elencos, como un gran elenco que se llama Mamagusti, por mencionarte, un grupo de chicos que tienen un súper elenco, que hace danzas del Perú y que obviamente son jóvenes, chachos, ¿no? Están con todo el ímpetu, con todas las ganas y van a competencias y le decimos, bueno, vamos también con lo nuestro, con nuestra identidad, ¿no? Así que, y uno de mis proyectos es un poco retomar una gran tarea que me dejó el tío Reinaldo Moya en rescatar danzas de origen tayán. Ah, Así que por ahí estamos en un proyecto para dar fruto a una ceremonia de matrimonio tayán, que cuando en 1600 el obispo Pedro de Villagómez lo vio, pidió que nunca más se hiciera por considerarlo un ritual erótico. y justamente ese tipo de herencias culturales como que no hay nadie que se encargue de irlas rescatando. Claro, entonces por eso que esa es la idea de con la asociación ir contribuyendo a que los docentes entiendan que no solamente es ver una danza y replicarla, sino que también ver los orígenes de nuestro lugar, porque tenemos mucho a través de la Acorales de Martínez Compañón. Ahí tenemos un bagaje infinito, danza de osos, de gallinazos, de venado, de conejos, ¿no? Y la danza más antigua, por la cual yo he peleado siempre, que es la danza de Diablico de Huancabamba, con la cual yo considero que es la danza que venció al tiempo. Y desde Martínez de Compañón sigue hasta el día de hoy. Por ahí los puneños andan diciendo que ya la diablada estaba en 1600 en Puno. Ahora los Diablicos de Huancabamba, que es una danza significativa que une a la mayoría de las personas que viven en este lugar, también, o sea, la practican en el Bajo Piura, me parece. En todo el Piura han habido diablicos, acá en Sullana. Don Guillermo Riofrío nos dice, en ese gran documento que tú le hiciste la entrevista con nuestro amigo Raúl Ceballos y el historiador Miguel Arturo Seminario. Creo que fue la última entrevista. La última entrevista del año 2000, que dieron, ahí él dice, en la Plazuela Checa llegaban diablicos. Y yo he conversado con gente en Querecotillo, que también habían diablos. Entonces, ¿por qué? Porque era una forma de catequización, una de las muchas formas. Entonces, cuando a mí me dice, cuando yo he llevado a San Marcos, al último congreso que ha habido organizado por CIOF, en la Casona de San Marcos, y yo les presento en vivo y en directo los personajes de Diablicos de Huancabamba, dijeron, no, esto pertenece a otro planeta. Porque no son los demonios que presentan en Puno, que son demonios, vamos a decir así, un poco del oriente, ¿no? Y los nuestros no. Tienen demonios de la cosmogonía andina propia. El chancho sajino, el burro, el añaz, animales feroces, locales, que representan el mal. O sea, ¿te das cuenta cómo es que una danza de esa naturaleza se conserva tan pura, claro, tan original, ¿no? Ahora, si tomamos en consideración los elementos que utilizan los danzantes, ¿esto es caro o es barato? Es caro. La danza de diablicos es muy cara porque imagínate que cada pluma que se pone en tanto el capataz. Es de pavo real, me parece. De pavo real. Cuesta 15 soles. Y se ponen... Cada pluma. 15 soles cada pluma. Y se ponen 60, 50. O sea, es una devoción que ellos hacen y van haciendo sus ahorros para decirle a la Virgen del Carmen, mira, yo estoy aquí y esta es mi forma de hacerme presente contigo. Y ese manejo entre la festividad popular y la festividad religiosa siempre ha estado unida. En el Bajo Piura, en Ayabaca. Pero ¿qué falta? El rescate de lo nuestro. Ese rescate. Entonces, para eso es que se tiene que profesionalizar el docente. Porque yo puedo ver como investigador folclórico que he investigado Diablicos de Huancabamba, que he ido a Ayabaca, que he estado en la Sierra de Ollón. ¿Qué tenemos? Bueno, en Ayabaca hay costumbres todavía de bailar. Hay usanzas de bailar.
¿Dónde deja la cumbia sanjuanera? Nace en Pacaipampa. ¿Pacaipampa o viene del Ecuador? No, pero es una influencia. Pero aquí se transforma, porque el folclore tiene eso, que permite que el propio pueblo lo aporte y le dé lo suyo. O sea, es anónimo. Entonces viene una música, un músico local lo toma, como en ese caso, o de corazón serrano, que le da un matiz distinto a la cumbia sanjuanera. Y así como esos elementos, tenemos en Ayabaca también huaynos asanjuanados. Lo mismo lo sucede también en Huancabamba, en la región andina. Y en la región costa, pues tenemos la variante del tondero, ¿no? El golpe tierra, que don Guillermo Riofrío, ¿te acuerdas que te contó? Lo contaba en esa entrevista. Y que había el tondero, inclusive había la chilena, ¿no? Y con otros nombres, hasta la ecuatoriana le ponían a esos bailes de pareja. Pero no eran otra cosa que tonderos bailados de forma distinta, ¿no? Si miramos el territorio, lógicamente hemos desarrollado un poco la marinera, el tondero, que se ubican por Morropón, en el Bajo Piura también, Sí. Huancabamba en el caso de los Diablicos, las danzas en la provincia de Ayabaca y en Talara, Sechura, ¿qué podemos rescatar? Hay un trabajo muy bonito del escritor Gonzalo Higueras, no sé si tú has leído El último Tayán, ¿no? Él nos pone en un contexto totalmente prehispánico sobre qué había en esas zonas costeras. O sea, los indios que habían tenían sus rituales nocturnos, ¿no? Inclusive se decía que algunos aborígenes o indios de esas zonas costeras, para hacer rituales, se embetunaban con petróleo. O sea, ¿te puedes imaginar un rito? ¿Una danza ritual de ese tipo? Claro, esto sería para la zona de Talara. Para la zona de Talara. Y en las zonas costeras, pues, está la zona de los rituales. ¿Por qué? Porque todas las danzas obedecen a un ritual. Y casi todos los rituales tienen que ver con la fertilidad. Entonces hay un poco lo erótico, pero también lo agradecimiento. Y la deidad máxima de los rituales es el agua. ¿Correcto? Porque el agua es vida. Entonces siempre hay un tema fuerte de motivación en todas las culturas. En todas las culturas. Yo digo, ¿y qué pasa con las culturas aborígenes tayanes? ¿No? Almotaxe, Ecolán, ¿no? Maizabilca. Y todos esos lugares hasta Puechos, todos vivían del río, entonces tenían sus propios rituales en agradecimiento al agua, a la fertilidad. Dime, ¿y cómo observas las políticas culturales del gobierno regional, gobiernos locales? Honestamente, siempre estamos nosotros, los que hacemos folclore, tocando la puerta. Cuando deben ser los gobiernos que nos convoquen a los cultores, que nos convoquen y nos digan qué podemos más hacer. Bueno, a veces las abren y a veces parece que no. Que yo recuerde, han habido pocos gobiernos que tengan una visión grande de la identidad. Hasta el momento no tenemos una casa, una casa de la cultura. ¿En qué? ¿En Piura lo hay? Donde se muestran las artes como en Colombia. Acá en Ecuador tienes grandes. Tú has ido, ¿no? Aquí nomás a Loja, por mencionarte. Loja, Cuenca, Guayaquil. Imagínate. Política cultural tiene mayor profundidad. ¿Y sabes qué? Y podemos hacer política local. ¿Por qué? Mira, hay una ordenanza regional que se debe enseñar el tondero en todos los colegios. A ver. Contratan a un profesor, pero no tienen una política. Pero la política existe. Lógico. Pero nosotros siempre decimos, ¿quieren combatir la violencia? ¿Y el arte para qué es? Pero tiene que ponerle un dinero encima, porque los cultores también viven. Los cultores, el vestuario no te lo regalan. Política cultural, pero con recursos. Así es. ¿Y qué tenemos? Usted vaya a la Plaza de Armas de lunes a viernes, tenemos conjuntos bailando. Vas a la Plaza de la Checa, chicos bailando. ¿Y de dónde? Vamos aquí al Obrero, tenemos un gran elenco bailando. Vaya a Bellavista, tenemos elenco bailando.
porque no hay una política de rescatar a toda esta gente y decirles, vayan, aquí tienen un centro donde puedan trabajar bajo un techo, con un músico, como sí lo tiene Lima, como sí lo tiene en Lima. Lima sí. Y inclusive ya no se da abasto, porque bailan en todo el Paseo de la República, ¿no? Antes la carpa que quedaba ahí en Lima, habitaban Yuyascani, La carpa Grau. una carpa que quedaba por el óvalo en la entrada a Lima por ahí por la Avenida Argentina, por ahí, había una carpa. Ah, no, en Santa Rosa, la carpa de la Santa Rosa en Contacna. Había un gran, donde todos los elencos iban, y ahí nace Yuyascani. Una fusión de teatro con música afroperuana, que es el de gran calaje nacional. Y de ahí sale la tarumba. ¿De qué corte son esos? Claro. De corte internacional. Entonces, si hubiera una perspectiva de las autoridades, es decir, vengan profesionales del arte, ¿qué hacemos por Sullana? Hagámosle vida. Claro, hay una oficina de cultura que lo tiene un artista, ahora el escritor Paudini Guerrero, pero sin recursos, poquísimos recursos, que no le dan pero ni un refresco al bailarín. ¿Qué hacemos? Hay que darles una promoción de verdad. Así es. Y en eso hemos trabajado por años. Y seguimos y sabemos que es así. ¿Te sientes? Sí, sigue. Pero ahora ya hay estímulos económicos a través del gobierno, ¿no? Hay estímulos económicos, ¿no? Hay los puntos de cultura, son pocos, te dan anualmente, que distribuido un año serían como casi 2.000, 3.000 soles mensual, pero es algo, porque el arte siempre ha sido una cosa brillante, pero con mendicidad. Claro, cosa que no debería suceder. No debería ser, porque el artista es un profesional, yo soy un profesional del arte, pero bueno, ya sabemos que así es. Finalmente, Fran, entre el Fran que se fue a Estados Unidos en busca de repente de un sueño y el ahora que está aquí en el Perú, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien en mi tierra, me siento muy bien con los chicos, estos 5 años con los chicos de docencia universitaria, me motivan mucho a seguir creyendo que el arte es una forma eficiente de que ellos se eleven profesionalmente, de que tengamos menos gente con posibilidad de tomar violencia, de salirse de la pandilla, la droga o el alcohol, por decirte así. Porque el ejercicio danzario te lleva a eso, ¿no? A un nivel supra. Y si a eso le sumamos viajes de publicidad, campañas, ¿no? Intercambios culturales con otros sitios, ¿qué tendremos? Un mejor Sullana, atractivo, ¿no? Un mejor Sullana, un mejor Piura, un mejor país. Un mejor país, ¿no? Ahora, cuando vi los Juegos Panamericanos y que se le puso mucho al folclore, carambas. Que fue espectacular. Espectacular. Mira, siempre en domingo, como política, abría su programa México de siempre en domingo con una danza folclórica. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué no? Esperemos un gobierno que tenga sensibilidad. Por supuesto. O sea, y siempre en domingo estuvo 20 años sacando a todos los cantantes más importantes de México, pero todos los elencos más importantes de México también lo tienen, ¿no? ¿Y por qué no nosotros? Tenemos tanta cultura. Sí, se puede. Se puede. Una vez me decía un amigo español con el cual estoy siguiendo unos proyectos de danzas del Renacimiento, del siglo XIV y XV, para entender nuestras danzas propias. Y me dice, el danzante inca, cuando llegaron los españoles, les preguntaban que por qué cantaban cuando bailaban. ¿Y saben lo que dijeron? Es nuestra forma de orar. O sea, ellos no bailaban por bailar, lo que estaban haciendo es orar. O sea, tú te puedes imaginar el shock que tuvo el español a ver los rituales incas, cantándole al Apu, cantándole al Salcantay,
al dios Sol, estaban en otra cosa, muy diferente a los aztecas. Por eso fue fácil la dominación, porque se entendía que ellos manejaban un tema ya muy, muy elevado en cuanto a la religiosidad. Qué bien, Fran Tabaragamio, Sí. antiguo bailarín, ahora profesor de danza, de marinera, tondero y también de otras derivaciones, Así me es. imagino. Agradezco tu presencia el día de hoy en Conversando. Gracias, Andrés, y gracias a todos los amigos del regional. Y como siempre, estoy a sus órdenes, a su disposición, para contribuir en esta difícil tarea de cultivar las artes en nuestro medio, pero que nos lleva a eso. Y gracias a tu medio de comunicación, que nos va a permitir concientizar, llegar a todos. Gracias nuevamente y con todos nuestros seguidores. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.